conferencia. Digo, sirva la invitación para todos ustedes de parte de la carrera de Ingeniería Industrial. El objetivo es traerles personas de diferentes áreas. En este caso viene un consultor experto en temas de mejora continua, Six Sigma, que nos va a estar compartiendo pues, una conferencia llamada Six Sigma aplicado a proyectos de mejora. Vienen de parte de la empresa Lean Six Sigma Institute, quienes nos están apoyando con este tema. Y entonces, sin más, le doy la bienvenida al ingeniero César, que nos va a estar compartiendo la conferencia. Entonces, les pido por favor un cordial aplauso. De igual manera, aprovecho para mencionar que tenemos por parte también del equipo de Lean Six Sigma a Nayeli, que nos está apoyando allá. Ella también es parte del área administrativa. Cualquier tema que tengan relacionado a ellos, si hay interés por su parte, pueden ahí contactarse con ella o hacerle preguntas. De igual forma con el ingeniero, ¿sí? Y también yo pues, voy a estar acá atrás de las bambalinas por si se ofrece cualquier cosa. ¿Vale? Bienvenidos y gracias por su asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, pues muchas gracias al Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Chapala, por darnos la oportunidad de compartir un poquito de lo que aprendemos todos los días cuando vamos a las empresas a solucionar problemas. Un agradecimiento también especial al maestro, al ingeniero Joel Salcedo, que pues también es parte del equipo del Lean Six Sigma Institute. También nos está apoyando en algunos proyectos. Entonces, cuando me comentó que si había la posibilidad de poder compartir un poco la manera de cómo solucionamos problemas en las empresas, implementando este tipo de metodologías, pues obviamente con mucho gusto estamos acá, ¿no? Entonces, pues espero que lo poco o lo mucho que lo podamos compartir durante esta hora y 15, no sé cuánto puede durar esto, pues sea de provecho para ustedes y que ustedes puedan aplicarlo en sus diferentes organizaciones, si es que ya están trabajando, o si no, pues que lo tengan ahí muy guardado, muy cuidado para cuando tengan la oportunidad de poderlo ofrecer a las empresas. ¿Okay? Entonces, pues bienvenidos y vamos empezando con este tema. ¿Okay? Me comentó el ingeniero Joel, ¿no?, que sería muy interesante tratar de aterrizar esta metodología a los alumnos para que sepan qué tipo de proceso metodológico es el que se puede seguir cuando abordamos problemas en las empresas, siendo una estructura, ¿no? Porque pues, en las universidades, los institutos tecnológicos pues, nos comparten mucho conocimiento, pero a veces es tanto el conocimiento que vamos adquiriendo que no vamos empatando una cosa con otra, no sabemos qué va primero, qué sigue, y cuando pues vamos a las empresas realmente pues no sabemos a veces muchas veces por dónde empezar. Y esa es la idea de esto, que ustedes sepan por dónde empezar, que ustedes cuando lleguen a las empresas realmente agreguen valor. Las empresas lo que quieren es que los trabajadores, los practicantes agreguen valor, ¿sí? Entonces, la única manera de agregar valor pues es buscar la mejora continua, estar mejorando continuamente, no ser simplemente practicantes que llegan a las empresas y simplemente por el hecho de querer un documento que avale que hicieron sus prácticas, pues los tengan haciendo probablemente trabajos administrativos, documentación, ¿no? O sea, eso también está bien, hay que aprenderlo, hay que saber cómo documentar las cosas, hay que saber entender los documentos de las empresas, pero realmente el ingeniero, ¿no?, todos los que estudiamos ingeniería, no es la razón de ser. ¿Okay? Casualmente la ingeniería viene de ingenio, ¿no? Y el ingenio pues es
la ocurrencia de cosas, la ocurrencia de actividades que podamos hacer para siempre seguir mejorando, siempre estar haciendo mejor las cosas. Como nos presentó el ingeniero Joel, pues venimos de una empresa dedicada a implementar y capacitar en mejora continua. Tenemos ya más de 23 años haciendo esto y pues hemos visitado empresas de todo tipo y hemos implementado también en todas las áreas de las empresas. Entonces, pues en 23 años, pues supongo que algo bueno debemos estar haciendo, que todavía seguimos vigentes en el mercado. Y la empresa se llama Lean Six Sigma Institute, ¿no? O sea, si lo traducimos al español, sería el Instituto Lean Six Sigma, ¿no? ¿Y por qué Lean Six Sigma? Porque son las dos metodologías que aplicamos cuando hacemos las implementaciones de proyectos en las empresas. Por un lado, tenemos Lean Manufacturing, que viene del sistema de producción Toyota. De hecho, ahí nace en los años 50, ¿no? Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se empieza a reconstruir, pues es cuando nacen todas estas herramientas que realmente pues se le da forma a partir de los años 50. Y la otra metodología es la metodología de Six Sigma o Seis Sigma, ¿no? Que nace en Estados Unidos, nace en Motorola, prácticamente en el año 88, pero realmente se empezó a coser todo esto a partir de 1979, fines de los 70, comienzos de los 80, es cuando se empieza a hablar de esta metodología. Entonces vamos a centrar la práctica en Seis Sigma, ¿no? Lean Manufacturing, pues es un tema también bastante apasionante, pues de repente en cualquier otro momento, si nos vuelven a invitar, pues estaremos aquí nuevamente hablando sobre Lean, pero en este momento, en este caso, vamos a hablar sobre cómo se implementa Seis Sigma, cómo aterrizamos la idea de Seis Sigma y qué podemos hacer con todas estas herramientas estadísticas que ustedes están aprendiendo o que van a aprender durante toda la carrera aquí en el Tecnológico de Chapala. ¿Ok? Entonces, pues, cualquier pregunta también estamos abiertos a contestar. Espero que no queden tantas interrogantes, pero pues, bueno, vamos entonces a ver lo que es esta metodología. Este señor, ¿no? Robert Galvin, CEO de Motorola en 1979, expresa en ese momento, dice, nuestra calidad apesta. Y cuando decía nuestra calidad apesta, pues se refería a que habían empresas japonesas que estaban invadiendo el mercado que era naturalmente de Estados Unidos. Entonces, cuando se da cuenta de esto, se empieza a preocupar porque la calidad con la que estaban fabricando sus productos no era la más adecuada, ya no estaba siendo aceptada por el mercado. Entonces, desde ese momento ya se crea un problema. Cuando tenemos un problema de calidad, las empresas a las cuales proveemos, o sea, nuestros clientes, pues tienen la facultad de devolvernos las cosas, de devolvernos los productos. Dependiendo obviamente del tipo de cliente, pero si son clientes muy exigentes, cuando le mandamos el producto terminado, lo que hacen es muestrear los lotes que les estamos enviando, y si algo no está bien, nos devuelven todo el lote. ¿Qué implica no cumplir con la calidad? ¿No? Número uno, pues devoluciones, ¿no? Si bien nos va, reprocesos. Si no nos va tan bien, pues tenemos que tirar todo se va a scrap y tenemos que volver a producir todo lo que ya hemos fabricado. Eso pues incrementa obviamente el costo de los productos, porque hay que volver a gastar en materiales, hay que volver a invertir en personal, hay que volver
a utilizar las máquinas, aparte de todo el tiempo que ya perdimos por fabricar productos que no tienen la calidad que el cliente esperaba. Pero ¿qué es falta de calidad? ¿Qué es falta de calidad? Todos nosotros somos clientes. Todos nosotros somos clientes de un restaurante, todos nosotros somos clientes de una tienda de ropa, todos nosotros somos clientes del cine. ¿Y qué es para nosotros una falta de calidad? La falta de calidad es no cumplir con los parámetros que quiere el cliente. Y cuando hablamos de productos, es no cumplir con las especificaciones que el cliente necesita. Entonces, cuando no cumplimos con las especificaciones, pues tenemos un porcentaje de producto que puede salirse de esas especificaciones y por lo tanto ese porcentaje de producto pues pasa a ser producto defectuoso. Si es producto defectuoso, pues automáticamente no pasa las especificaciones y por lo tanto no se le puede mandar al cliente, o si se le manda al cliente, pues estamos sujetos a que el cliente nos devuelva ese producto. Entonces desde ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Un problema de falta de calidad, un problema de inversión que tenemos que hacer para poder reponer todo lo que está fuera de especificación. Entonces de ahí nace toda esta metodología que está basada en la estadística y que quien la implementó fue este señor, ¿no? Llamado Michael Hardy, ¿no? Él era un estadístico, de hecho falleció hace poco, hace unos 6 años, falleció en el 2017. Él era un estadístico y experto en calidad. En el momento, a fines de los años 70, comienzos de los 80, como les decía, cuando el CEO de Motorola se quejaba sobre la calidad de sus productos y obviamente de sus procesos, pues Michael Hardy estaba haciendo un doctorado en calidad, y estaba haciendo una pasantía en Motorola. Y es cuando aprovechan la experiencia de este estadístico para implementar una metodología basada en el ciclo de Deming. ¿Sí? Yo creo que todos conocemos el ciclo de Deming, el clásico PDCA, ¿no? Planear, ¿qué más? Hacer, verificar y actuar, ¿no? El ciclo de Deming. Entonces, este señor Michael Hardy se basa en el ciclo de Deming y crea otra metodología a la cual le llama DMAIC. ¿Okay? ¿Y por qué le llama DMAIC? Pues por 5 etapas que debemos de ir pasando para implementar esta metodología. Entonces, Michael Harris, ingeniero de Motorola, empieza a estudiar las variaciones de los procesos empleando un enfoque estadístico. Y se da cuenta que pues todo tiene que ver con la variación que tienen los procesos. Y entonces dice, pues ¿de qué manera podemos medir la variación? Entonces la variación, pues la podemos medir mediante la desviación estándar. Pero ¿qué cosa es la desviación estándar? A veces nos enseñan los parámetros estadísticos y entonces decimos, y es la media, y la moda, y la mediana, la desviación estándar, la varianza, pero ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Cuando nos empiezan a llenar de estadística. La desviación estándar lo que mide es la variación, mide la dispersión que tienen nuestros datos con respecto a un objetivo. Entonces, haciendo los cálculos, se dio cuenta que mientras menos sea esa desviación, menos sea esa variación, vamos a poder incrementar la calidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar dentro de las especificaciones que necesita el cliente. Entonces, para hacer todo esto, pues se basó en una distribución. Y una distribución que también ustedes ya deben de conocer, que es la distribución normal. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama distribución normal? Porque, pues si ustedes se dan cuenta y analizan bien qué cabe dentro de esa distribución,
pues prácticamente pues cabe la manera como normalmente se comportan las cosas en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, Michael Harris, al implementar esta metodología, ocasionó muchos ahorros en Motorola. Prácticamente en el año 79 habían planteado un objetivo de mejorar 10 veces la calidad de los procesos y de los productos. Y se dieron cuenta pues que todo esto era muy poderoso y le causó una gran sorpresa cuando pues después de 7 u 8 años de implementar esta metodología no solamente mejoraron 10 veces, sino mejoraron 100 veces lo que habían planteado como objetivo. Entonces, pues esto obviamente les causó una barbaridad de ahorros por productos defectuosos que generaban todos los años. Entonces, en este periodo de tiempo, pues prácticamente ahorraron alrededor de 4.500 millones de dólares y ganaron un premio a la calidad llamado Malcolm Baldrige. Esta metodología no solamente quedó en Motorola, esta metodología fue adoptada por otras empresas. Dentro de estas, Alien Signal, que es una empresa dedicada a la aeronáutica, y la otra que prácticamente adoptó como suya esta metodología fue General Electric, con su CEO en ese momento llamado Jack Welch, así se llamaba su CEO. Y esta empresa pues también tuvo grandes ahorros, ¿no? La primera, 2.000 millones de dólares, la segunda, 3.000 millones de dólares, solamente en un año de aplicación. Entonces, regresando a cómo parte todo esto. Todo esto, como ya les dije, parte de no cumplir especificaciones. Cuando no cumplimos especificaciones, ya en ese momento tenemos un problema. Tenemos un problema que debemos de solucionar. Entonces, al encontrar que no cumplimos con las especificaciones, ¿qué significa? Que nuestro proceso está siendo más ancho que las especificaciones del cliente. ¿Okay? Imagínense, para poner un ejemplo, esto aplica pues para cualquier proceso que podamos medir. Por ejemplo, si tuviéramos una llenadora de agua y tenemos un cliente como Walmart y le queremos vender agua, probablemente Walmart nos diga, pues véndeme botellas de 1 litro, más o menos 5 mililitros. Y esa es la especificación que quiere nuestro cliente. Si vendiéramos algo en peso, también nos dirían, pues necesitamos que pese 1 kilo, más o menos 5 gramos. Y esas son las tolerancias y las especificaciones que tiene el cliente. En la medida que nosotros podamos cumplir con esas especificaciones, entonces vamos a estar dentro de la capacidad para poder otorgarle a los clientes producto que estén dentro de sus especificaciones. Cuando no tenemos eso, pues empezamos a generar productos defectuosos. Ok, entonces, les decía, la falta de calidad realmente es una relación entre lo que quiere el cliente y lo que nosotros le podemos otorgar. Entonces, tenemos ahí 2 temas, ¿no? Uno es la voz del cliente, que la enmarca las especificaciones que nos está pidiendo, y la otra es la voz del proceso, que es la manera como se mueve nuestro proceso. Todo proceso tiene variación, cualquier proceso tiene variación. Probablemente haya productos que a la vista del ser humano no se note esa variación, pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran una máquina inyectora de tapas para refrescos, entre una tapa y otra hay una diferencia, siempre va a haber una diferencia.
una diferencia en peso, una diferencia en medidas, una diferencia en colores. ¿Por qué? Porque las circunstancias entre una y otra van cambiando. La máquina se va desgastando, el molde se desgasta, el operador probablemente no sea el mismo. Una se produjo en el primer turno cuando la temperatura era de 30 grados y la otra se produjo en el tercer turno cuando la temperatura era de 10 grados. La máquina no responde de la misma manera. Los materiales reaccionan de manera diferente. Los polímeros con los cuales vamos a pintar esa tapa reaccionan de manera diferente. Lo que pasa es que no lo notamos. Y el cliente tampoco lo nota. Y de repente no lo nota porque lo que está variando no es parte de la característica de calidad que a él le interesa. Entonces ya nos metemos a otro término. ¿Qué cosa es una característica de calidad? Entonces ya estamos hablando de los CTQs. ¿Qué significa CTQ? Critical to Quality. ¿Okay? Calidad, ¿no? Crítica, que tiene que ver con lo que al cliente le interesa. Entonces, mientras la voz del proceso, o sea, el ancho de mi proceso, esté dentro de las especificaciones que quiere el cliente, estamos bien. Cuando el ancho del proceso está o es más ancho que las especificaciones que quiere el cliente, entonces, pues estamos mal. Y es ahí donde empiezan los problemas. Como ya les dije hace un momento, pues todo esto pues se basa en una distribución, la distribución normal. Y la distribución normal se puede caracterizar con dos parámetros. Uno que es la media y la otra que es la desviación estándar. La media, pues es, como su nombre lo dice, el punto medio de la distribución. Y la desviación estándar es la que nos marca el ancho de la distribución. Entonces, mientras la desviación estándar sea más pequeña, vamos a tener menos variación. Si la desviación estándar se hace más grande, pues la variación se va incrementando. Y mientras más variación haya, tenemos mayor probabilidad de salirnos de las especificaciones que quiere el cliente. Entonces, ¿por qué se llama Seis Sigma? ¿Por qué Michael Harris se le ocurrió ponerle pues, que a la metodología Seis Sigma? Porque él decía que en la medida en que quepan 6 desviaciones estándar entre el límite de especificación y la media, o sea, la media es el objetivo, en la medida en que quepan 6 desviaciones estándar entre el límite de especificación y el objetivo, o sea, la media, entonces vamos a tener solamente 3.4 defectos por millón de oportunidades. O sea, casi la perfección. Si nosotros llegamos a tener un proceso de 6 sigma, pues solamente vamos a tener 3 defectos por millón de oportunidades. Eso es muy poco, muy poco. Motorola en su momento lo logró. Pasó de ser una empresa de 3 sigma a ser una empresa de 6 sigma. Y es ahí donde radica todos los ahorros y pues todos los beneficios que pudo obtener Motorola cuando implementó esta metodología. Esta metodología, como ya les había dicho, se basa en el ciclo de Deming. Y a partir del ciclo de Deming, Michael Harris distribuye de otra manera estas actividades que tenemos que hacer en este ciclo de mejora continua. Y le llamó pues, a esta metodología DMAI, por 5 etapas. ¿Cuáles son esas 5 etapas? Pues la primera es definir, la segunda medir, la tercera analizar, la cuarta mejorar y la quinta controlar. Al fin y al cabo es una metodología, es un ciclo de mejora continua. Entonces, pues también es un ciclo de solución de problemas. ¿Qué vamos a hacer
en la etapa de definir. Pues tenemos que definir el problema y seleccionar y documentar el proyecto. Ya desde ahí debemos de saber pues, que existe un problema y que debemos de plantear un proyecto para solucionar un problema. ¿Cuánto dura aproximadamente un proyecto de 6 Sigma? Alrededor de 3 meses. Es lo que comúnmente dura hacer un proyecto de este tipo. Luego hay que pasar a la etapa de medir. En la etapa de medir, pues tenemos que definir y describir el proceso. ¿Cómo definimos y describimos el proceso? Tenemos que, primero, para poder describirlo, entenderlo. ¿Y cómo lo entendemos? Solamente lo podemos entender en la medida que hagamos un mapa de procesos. Por eso es que a ustedes seguro que les enseñan a hacer diagramas de flujo, les enseñan diferentes tipos de mapear un proceso. Podemos utilizar el diagrama de SIPO, donde incluimos a los proveedores y a los clientes. Podemos hacer un BSM, un mapa de la cadena de valor. Podemos hacer un cross-functional. Podemos hacer simplemente un mapa de procesos, un diagrama de flujo. Para eso es que necesitamos mapear los procesos. ¿Y en qué nos beneficia mapear los procesos? Número 1, en entender el proceso. En la medida en que ustedes entiendan el proceso, va a ser mucho más fácil que le encuentren la solución. ¿Por qué? Porque en los procesos, como todo en la vida, todo es causa-efecto. O sea, el problema es problema porque hay algo que lo está causando. El problema, como lo vemos, solamente es un efecto. Los productos defectuosos, los productos que están fuera de especificación, solamente son consecuencia de algo. Entonces, en la medida que entendamos nuestro proceso, vamos a conocer, vamos a saber cuáles son los factores que entran al proceso y que son los posibles causantes de esos productos defectuosos, que son los posibles causantes de esos productos que se están saliendo de especificación. Entonces, tenemos pues que mapear los procesos. Luego, en la etapa de medir, hay que evaluar los sistemas de medición. En toda empresa existen sistemas de medición. Si nos dedicamos a, como les decía, a fabricar tapas para refrescos, pues esas tapas deben de tener un diámetro. Entonces, probablemente con un vernier, probablemente con un micrómetro, estemos muestreando y midiendo los diámetros de esas tapas. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema de medición no es tan bueno como nosotros pensamos? ¿Qué es lo que puede suceder? Que estemos dejando pasar producto malo o que estemos reteniendo producto bueno. Y eso puede ser gravísimo, porque lo que le vamos a enviar al cliente no es lo que el cliente necesita, o lo que estamos reteniendo probablemente sí es lo que el cliente necesita, y eso implica perder mucho dinero. ¿Qué es lo que forma parte de un sistema de medición? La persona que mide, el instrumento de medición y la variación misma del proceso. Todo eso forma parte de un sistema de medición. Y entonces, pues hay herramientas que nos ayudan a medir, a analizar nuestro sistema de medición. Por otro lado, en la misma etapa de medir, hay que obtener datos y entender el comportamiento del proceso. ¿Cómo entendemos el comportamiento del proceso? Es en este momento donde tenemos que plantear una línea base. La línea base que nos va a permitir poder comparar después de haber mejorado para saber si es que mejoramos o no mejoramos y si mejoramos, en cuánto mejoramos. Y para eso, pues necesitamos hacer un análisis de capacidad. Y cuando hablo de capacidad, no estoy hablando de la capacidad de planta, como a veces la conocemos, que es la cantidad de producto que podríamos producir,
sino estamos hablando de capacidad del proceso, o sea, si somos capaces o no somos capaces de producir dentro de las especificaciones del cliente. Y el desempeño, ¿qué porcentaje de producto bueno estamos obteniendo en el momento que hacemos la medición? Luego, hay que analizar. La tercera etapa, que es analizar, donde vamos a determinar las variables que generan la variación. Y esas variables, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la etapa anterior, cuando hemos mapeado el proceso. Ahí es donde vamos a conocer exactamente cuáles son las variables, cuáles son los factores que pueden estar afectando el proceso. Analizamos de acuerdo a los datos que hemos obtenido y encontramos la causa raíz del problema. Bingo, ya ahí tenemos la solución. Entonces lo que sigue, pues, es implementar esa solución, y para eso, pues, hay que mejorar, que es la cuarta etapa de esta metodología. Mejoramos el proceso y validamos la mejora. Y por último, pues hay que darle seguimiento a la mejora. Y en la última etapa, pues controlamos. Controlamos mediante ciertas herramientas también, de las cuales vamos a platicar en un momento más. ¿Okay? Entonces, 5 etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la medida que vayamos quemando cada una de esas etapas, pues vamos a encontrar, sí o sí, se los garantizo, la mejora a cualquier problema de calidad que ustedes puedan encontrar en las diferentes organizaciones donde estén trabajando o donde vayan a trabajar. Ok, entonces, lo que quise traerles, ¿no?, y ponerle sobre la mesa, es que todo esto de lo que estamos hablando, pues tiene realmente un soporte. O sea, no podríamos hacer nada de esto si no conocemos ciertas herramientas que seguro ustedes van a aprender durante toda la carrera aquí en el tecnológico. Si nosotros entramos a la etapa de definir, donde vamos a definir un problema y vamos a definir un proyecto, pues lo primero que tenemos que entender es qué quiere el cliente. En la medida en que sepamos qué quiere el cliente, vamos a saber qué le podemos entregar al cliente. Ahora, hay algo que siempre digo, porque pues aparte de así dar a veces conferencias, pues me dedico a dar capacitaciones sobre estos temas, a certificar a las personas. Entonces, cuando estoy dando capacitaciones, cuando les estoy enseñando sobre estas herramientas, les digo, el cliente no necesariamente puede ser cliente de cualquiera. Por eso es que existen diferentes mercados. Por eso es que existe el mercado para la señora que fríe papas, las mete en una bolsa y las vende en la esquina de su casa. Y también hay mercado para empresas como Sabritas, que venden en todas partes del país, y yo creo que, me imagino, en el extranjero. ¿Por qué? Porque no todos los clientes piden lo mismo. No para todos los clientes lo importante es lo mismo. Para algunos, pues, que son de repente los más exquisitos, por decirlo de alguna manera, pues te pedirán especificaciones muy precisas. Habrá otros que no te la piden tanto. Entonces, por eso digo, para todo hay mercado. Por lo tanto, dependiendo del mercado que querramos atacar, pues es el tipo de especificación que tenemos que cumplir. No, si queremos atacar el mercado de, no lo sé, probablemente los vecinos, que porque me conocen me compran algo, de repente no necesito tener tantas especificaciones como si le quisiera vender a Soriana, a Walmart o a Sam's.
donde me van a pedir una serie de requisitos, una serie de especificaciones que probablemente no las pueda cumplir. Ok, entonces, como les decía, para poder entender lo que tengo que hacer, tengo que saber qué es lo que quiere el cliente, y para eso debo de entender la voz del cliente. Y existen herramientas que te pueden ayudar o que nos pueden ayudar a entender esa voz del cliente. Y esas son las que les he venido así a mencionar rápidamente. No se trata de un curso de esta metodología, nada más poner sobre la mesa todo lo que ustedes pueden aprender y pueden hacer para poder aplicar esta metodología. Entonces, una de esas es el modelo de Cannon, por ejemplo. ¿Y qué cosa es el modelo de Cannon? Pues es una herramienta que nos ayuda a entender qué tipo de características debe de tener un producto para poder satisfacer a determinado tipo de cliente. Un producto pues debe de tener unas características básicas, o sea, un producto sí o sí debe de tener ese tipo de características. Por ejemplo, cuando vamos de vacaciones a un hotel, pues ¿qué es lo que menos esperamos? Por lo menos, o sea, lo mínimo que esperamos es que la habitación esté limpia, que la cama esté tendida, que las sábanas estén limpias, que la funda de la almohada esté limpia, que el baño del hotel esté limpio. Es lo mínimo que esperamos. Entonces, esas características que tiene ese servicio es una característica básica. En la medida que entendamos cuáles son las características básicas que quieren nuestros clientes, pues es lo mínimo que le podemos ofrecer. Y después hay otras características, como características de desempeño, como características inesperadas, que le podemos añadir a nuestro producto, a nuestro servicio, dependiendo de qué es lo que querramos ofrecerle a nuestros clientes. Existe otra herramienta que se llama árbol de necesidades, donde planteamos una necesidad, y a partir de la necesidad pues tenemos que determinar de qué manera podemos impulsar dentro de la empresa actividades que puedan satisfacer esas necesidades y cómo podemos medirlas. Entonces, pues la necesidad, que al fin y al cabo puede ser algo muy subjetivo, porque para serles sincero, a veces ni siquiera los clientes saben qué es lo que quieren. Cuando vas con un cliente, imagínense que ustedes tuvieran un restaurante y llega un cliente y te dice: la comida está fría. ¿Qué es frío? Pues frío para alguien no es frío para otra persona. De repente para mí puede estar la temperatura adecuada, pero para esa persona la comida está fría. Entonces, en la medida que hagamos lo subjetivo en algo objetivo, vamos a poder mejorar. Mientras todo esté como en un hoyo negro, donde cada quien entiende lo que quiere entender, entonces es un poco más difícil poder medirlo y poder mejorar. Y entonces, pues ese árbol de necesidades nos puede ayudar para poder entender de qué manera medir lo que el cliente necesita. Y por último, pues tenemos el QFD, probablemente ya lo hayan visto algunos, que se llama el despliegue de la función de calidad, ¿no? Algunos le dicen la casita de la calidad, y pues se trata de, a partir de las necesidades del cliente, poder plantear necesidades internas para poder satisfacer esas necesidades del cliente. Y existen pues diferentes etapas, ¿no? Las necesidades que debe de cubrir el proceso, las necesidades que debe cubrir la calidad, las necesidades que debe cubrir el área de ventas, diferentes tipos de necesidades y diferentes tipos de etapas que debemos de ir pasando para poder saber cuáles son lo mínimo indispensable que debemos de ponerle al producto para que el producto se pueda desplazar en el mercado. ¿Okay? Esto en base a la etapa de definición del proyecto. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para la segunda etapa, que es la etapa de medir y mapear? Como les dije,
pues siempre es importante entender el proceso. Y para entender el proceso hay que mapear el proceso. Existen diferentes tipos de mapa de proceso que podemos realizar. Si utilizamos el SIPO, que es un mapa bastante completo, que pues implica meter dentro del mapeo a los proveedores y al cliente, vamos a poder entender si es que existe un cliente para cada cosa que estamos produciendo o si tenemos un proveedor para cualquier material o factor que puede entrar al proceso. En la medida que sepamos al detalle qué es lo que se mueve dentro de mi proceso, vamos a saber qué factores son los que pueden estar influyendo en la variación del proceso. Luego, existe otra herramienta para hacer el análisis del sistema de medición que se llama RIR. ¿Y qué significa RIR? Significa reproducibilidad y repetibilidad. Entonces, el RIR se hace mediante un experimento. Y este experimento, pues lo que te va a decir es que si el responsable de la variación en el sistema de medición es el operador o es el instrumento de medición. Eso es lo que te dice el RIR. Y pues el experimento, pues así platicándoles de manera general, pues se hace con por lo menos 2 trabajadores, 2 operadores, que son los que comúnmente hacen las mediciones de los procesos, y con un solo instrumento de medición. Entonces, con ciertas operaciones, que ya prácticamente pocos las hacen, ¿no? Utilizamos más que todo software para sacar estos resultados y obtener nuestras conclusiones. Pues dependiendo de esos resultados, nosotros vamos a saber si nuestro sistema de medición es bueno, es regular o es malo. Y entonces, pues desde ahí ya empezamos a analizar. Porque en la medida que nuestro sistema de medición no nos esté diciendo lo que realmente sucede, entonces pues ya estamos mal. Luego pues tenemos los histogramas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la carrera, hace algunos años, unos muchos, digamos, decía, ¿para qué me sirven los histogramas? Estos dibujitos de barritas, ¿para qué me sirven? Y la verdad, una vez que entré en este tema de la mejora continua, me di cuenta que hacer histogramas es muy valioso, te ayuda mucho a entender qué es lo que está sucediendo. Porque de acuerdo al histograma, que le llaman también histograma de frecuencia, de acuerdo a los histogramas podemos entender el comportamiento del proceso. Por ejemplo, ese histograma que tenemos ahí, pues implica el comportamiento de un proceso que se ajusta a una distribución normal. Entonces, esos histogramas, pues yo los puedo comparar con los límites de especificación y me puede decir, pues, qué probabilidad tengo de estar fuera de especificación en alguno de los productos que estoy produciendo. Para eso nos sirven los histogramas. Después tenemos el análisis de capacidad del proceso. Los clásicos CP y CPK. ¿Sí? Los que no lo han visto ya lo van a ver seguro. El CP y el CPK. ¿Para qué sirve el CP y el CPK? Cuando hablamos de CP, hablamos de una capacidad potencial. O sea, lo único que te dice es, oye, tu proceso podría estar dentro de las especificaciones o no puede estar dentro de las especificaciones. O sea, cuando hacemos ese análisis de solamente CP o capacidad potencial, no nos estamos guiando en el movimiento del proceso. Nada más hacemos comparación de ancho del proceso con ancho de especificaciones. Y pues en esa relación solamente podemos entender si nuestro proceso puede o no puede ser capaz de cumplir con las especificaciones. Y el CPK
que es la capacidad real del proceso, es la que realmente nos dice qué está sucediendo en un momento determinado. El proceso puede ser capaz de cumplir con las especificaciones del cliente, pero en el momento en que estamos haciendo la medición, no es capaz de hacerlo. O sea, realmente eso no está sucediendo. ¿Qué significa esto? Que mi proceso está movido. Que mi proceso se ha movido. Y pues, si mi proceso es potencialmente capaz, lo único que yo tendría que hacer es mover el proceso para centrarlo y pues hacer que mi proceso también sea realmente capaz. Entonces ya desde ahí me doy cuenta de lo que está sucediendo y de dónde estoy partiendo. Y también pues podemos hablar del desempeño del proceso, o sea, qué porcentaje de mi producto está saliendo bueno y qué porcentaje de mi producto está saliendo malo. Y existen también diferentes maneras de medir el desempeño del proceso. Podemos medirlo de la manera muy light, como digo yo, donde solamente lo medimos en base a lo que sale contra lo que entra del proceso, o podemos medirlo también pues por etapas. En cada operación, cuánto entra, cuánto sale. Estoy seguro de que no es lo mismo medirlo de manera general que medirlo de manera puntual o de manera particular, porque cuando lo medimos de manera general no estamos tomando en cuenta todos los reprocesos, que lo que está haciendo es pues darle cierta respiración, por decirlo de alguna manera, al proceso. Y lo único que estamos haciendo pues es engañándonos, porque si lo medimos de manera general pues no es lo que realmente está sucediendo. Podemos tener un buen desempeño de manera general y pues decir, ¿y cómo es que tengo tanto dinero invertido, mis utilidades se disminuyen y no sé por qué? Si mi desempeño es muy bueno, tengo un 90-95% de desempeño y tengo pues utilidades muy pequeñas. Entonces no sabemos por qué, porque existen fábricas ocultas que se están dando en los procesos y que no nos estamos dando cuenta. Es más, hay empresas donde prácticamente la fábrica oculta ya está institucionalizada. O sea, contratan gente para reprocesar. Tienen mesas de trabajo, puestos de trabajo, estaciones de trabajo de reprocesos. Ya es parte de, ya se acostumbraron a trabajar así. Y eso pues no puede ser posible. Luego, ya en la etapa de analizar, pues hay otras herramientas que también podemos utilizar. Por ejemplo, los gráficos de caja y bigotes, o los que también le llamamos box plots. ¿Para qué nos sirven los box plots? Pues para hacer una comparación de variación de procesos, para hacer una comparación de variación de líneas de producción. Yo simplemente viéndolo de manera gráfica me puedo dar cuenta si es que una línea tiene mayor distribución que otra. Me puedo dar cuenta si es que la medida de tendencia central de un área o de un departamento que produce lo mismo que el otro, pues es más alta o más baja. Y puedo también sacar conclusiones con ese tipo de gráficos. Tenemos el análisis multivario, que lo que me permite es determinar dónde están las fuentes de variación. También es un gráfico. Le llaman gráficas multivarias. Y pues con esas gráficas yo puedo darme cuenta cuáles son las fuentes de variación de mi proceso y qué fuente de variación es la que está afectando más a mi proceso. Otra herramienta pues es las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. ¿Sí? Yo recuerdo también que me preguntaba mucho para qué me enseñan a hacer pruebas de hipótesis. Y en la época en que yo estudiaba pruebas de hipótesis, todo se hacía a mano,
calculadora, fórmulas, que te la tendría que aprender de memoria, y decía, no, era muy pesado, y no entendía para qué había que hacer pruebas de hipótesis. Y realmente, cuando lo aplicas a la calidad, te das cuenta que las pruebas de hipótesis te pueden decir si es que esos factores son significativos o no son significativos en el cumplimiento del proceso. Y los intervalos de confianza también te ayudan a decidir, porque dependiendo con la confianza que tú trabajes, pues es los resultados que puedes obtener. En la estadística, ¿no?, a este tipo de estadística le llamamos estadística inferencial. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un comportamiento. ¿A partir de qué? A partir de una muestra. O sea, tenemos una población que puede ser la producción de todo un año, pero no podemos monitorear la producción de todo un año. O sea, es imposible evaluar cada uno de los artículos. O sea, eso no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muestrear. Sacamos la muestra y a partir de la muestra, pues con ciertos parámetros podemos inferir lo que sucede en la población. Podemos asumir que la población se comporta de esa manera. Entonces, por eso es que trabajamos con cierto nivel de confianza. Nunca existe el 100% de confianza, porque siempre va a haber un margen de error. Entonces, dependiendo con qué confianza trabajemos, pues es los resultados que podemos obtener, o qué tanto se ajustan los resultados a la realidad. Y también pues tenemos los ANOVA, que es el análisis de varianza, donde podemos determinar qué factores son significativos y qué factores no son significativos. ¿Qué significa de que un factor sea significativo? Significa de que ese factor puede afectar a esa característica de calidad que estamos midiendo. Si el factor es significativo, puede ser muy significativo, no lo puede ser tanto, pero pues al determinar eso yo sé cuáles son los factores que pueden estar afectando a la variación de ese producto y poder atacar el problema en esos factores. Y también pues podemos hacer un análisis de correlación o un análisis de regresión. ¿Para qué nos sirve eso? Para crear modelos, jóvenes. Con ese tipo de análisis podemos crear modelos matemáticos, y en la medida de que ese modelo matemático cumpla con una serie de pruebas que hay que hacerle, entonces puede ser un modelo matemático muy bueno para predecir. Entonces, cuando creamos un modelo matemático que es una ecuación, que puede ser una ecuación lineal, una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, una ecuación polinomial, dependiendo de esa ecuación, pues reemplazando en la ecuación nosotros podemos predecir resultados. Pero eso solamente va a suceder en la medida que nosotros sepamos a qué modelo se ajusta nuestro proceso. Entonces, cuando lo podemos descubrir, pues entonces ya es muy fácil predecir lo que puede suceder dependiendo del comportamiento de esos factores de entrada. Porque, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? Crear un modelo donde Y o Y, que es la variable dependiente, va a ser la característica de calidad que queremos medir o que queremos mejorar. Y las X, que son los factores de entrada, que son las variables independientes, son los factores que pueden estar afectando a la variación de esa variable de salida. Y eso, pues, nos lo puede decir ese modelo matemático. Y luego, pues, tenemos ya la etapa de mejorar. En la etapa de analizar, lo que hemos hecho es determinar cuáles son los factores que pueden afectar a mi variable de salida. Y en la etapa de mejorar, ya tengo que mejorar esa variable de salida. Entonces existen más de dos maneras, pero generalmente atacamos esas situaciones de dos formas. Una, simplemente
implementando diseño de experimentos. ¿Qué hacemos con diseño de experimentos? Pues lo que pretendemos es encontrar los mejores niveles para cada uno de los factores que me den el mejor resultado posible. Por ejemplo, si yo necesito obtener la mejor dureza de una pieza y esa dureza depende de la temperatura y de la presión que yo le meta a la máquina, pues yo tengo que buscar la mejor dureza posible dependiendo de los niveles con los cuales trabaje los factores de entrada. Cuando hablo de niveles me refiero a valores, los valores que puede adoptar esos factores de entrada. Yo puedo trabajar con temperaturas de 100 y 120 grados, con presiones de 60 y 80 psi. ¿Cuál va a ser la mejor combinación? 100 con 60, 100 con 80, 120 con 60, 120 con 80. ¿Quién nos dice eso? Diseño de experimentos. Diseño de experimentos me dice eso. ¿Cuáles son los mejores niveles de los que tú ya estás trabajando? ¿Cuáles vamos a escoger para poder obtener los mejores resultados? Pero hasta ahí llega diseño de experimentos. Te dicen, de todos los niveles con los cuales trabajas, estos son los mejores. Pero existe otro diseño de experimentos que va mucho más allá, que se llama superficie de respuesta. Y esa superficie de respuesta me sirve para poder determinar si es que existe un nivel mucho mejor de cada uno de esos factores para poder obtener un todavía mejor resultado del que ya hemos obtenido. Para eso sirve el diseño de experimentos. Y por último, pues ya tenemos la etapa de controlar. Y en la etapa de controlar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer gráficas de control. Tenemos que estar controlando, dándole seguimiento permanentemente a los procesos para saber si es que no se salen de control estadístico. ¿Y qué es el control estadístico? ¿Cómo se marca el control estadístico? El control estadístico se marca por los límites de control. Y vamos a tener límites de control superior y límites de control inferior. ¿Quién pone esos límites? Esos límites los pone el mismo proceso, porque es la manera como se comporta el proceso. En la medida que nosotros podamos hacer los cálculos y plantear cuáles van a ser mis límites de control, yo voy a saber si mi proceso se está comportando de manera natural o existe alguna causa especial que está haciendo que mi proceso se salga de control estadístico. Entonces, si es que mi proceso se sale de control estadístico, pues voy a darme cuenta que algo especial, algo muy puntual está sucediendo en el proceso y que debo de solucionarlo. ¿Y cómo lo voy a solucionar? De acuerdo a un plan de control. ¿Qué cosa es el plan de control? Son una serie de actividades de reacción que debemos de tener cuando el proceso se sale de control estadístico. De tal manera de saber de qué forma tengo que actuar dependiendo del comportamiento de mi proceso. Entonces, prácticamente el plan de control es un marco de referencia que debemos de seguir cada vez que mi proceso se sale de control estadístico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es muy complicado. Es nada más entender cuál es la metodología que, a diferencia del sistema de producción Toyota o Lean, donde escogemos una herramienta para un problema específico, aquí no. Aquí tenemos que ir pasando por todas las etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y eso es cíclico. Una vez que solucionamos un problema, nos vamos a otro problema, pero la idea siempre es que prioricen los problemas. Van a encontrar problemas en cualquier área, en cualquier parte, en cualquier proceso de la empresa, pero no todos los problemas
tienen el mismo grado de importancia. Y es ahí donde debemos de priorizar. Y es ahí donde debemos de encontrar dónde está el cuello de botella. Porque donde esté el cuello de botella es donde debemos aplicar las herramientas que estamos aprendiendo durante esta etapa de preparación que ustedes están teniendo. No es lo mismo mejorar el cuello de botella que mejorar otras áreas u otras operaciones del proceso. Si no mejoramos el cuello de botella, a la larga el proceso te va a seguir dando los mismos resultados, porque el cuello de botella es el que te está marcando la pauta de lo que puedes obtener. Entonces, siempre fijarse en el cuello de botella. Por eso es que no solamente aplicamos Six Sigma, porque Six Sigma es aplicar estas herramientas en un lugar específico. Y probablemente ese lugar específico no sea el cuello de botella. Por eso es que nosotros hablamos siempre de Lean Six Sigma. Porque con Lean yo puedo determinar fácilmente dónde está mi cuello de botella, y dependiendo de lo que sucede en el cuello de botella yo voy a saber qué herramientas voy a emplear. Emplearé herramientas Lean, probablemente que prácticamente el 80% de problemas se resuelven con herramientas Lean. Emplearé herramientas de Six Sigma, pues también, dependiendo de la complejidad del problema que tengamos. Beneficios que nos da la implementación de Six Sigma. Mejora la calidad de los productos y de los servicios de las empresas. Si tenemos más productos que entran dentro de las especificaciones de los clientes, pues vamos a incrementar la calidad. Mejora la satisfacción del cliente, el cliente va a estar contento, no se va a quejar. Reduce los costos de operación. Pues obviamente, si tenemos menos reproceso, incurrimos en menos costos, la utilidad por lo tanto crece. Reduce los tiempos de entrega, porque no tenemos que reprocesar, vamos a terminar en tiempo y en forma. Ayuda a resolver problemas, vamos a trabajar menos y pues vamos a ayudar a estandarizar a los procesos. Pues con esto, jóvenes, terminamos esta plática. No sé si tengan alguna pregunta, comentario sobre lo que platicamos, sobre lo que hacemos en este sistema de mejora continua. ¿Todo claro? A ver, por ahí. Master Black Belt. Ok. Pues es un proceso de experiencia y conocimientos. O sea, hay que certificarse, hay que irse certificando por diferentes etapas. Primero Yellow Belt, donde vemos herramientas de Lean Manufacturing. El Green Belt, donde ya vemos herramientas de Six Sigma, ya nos metemos en temas más estadísticos. El Black Belt, donde vemos herramientas más estratégicas. Y el Master Black Belt, que no solamente sabemos aplicar estas herramientas en temas de manufactura, sino en cualquier parte de la empresa. Pero también es un tema de experiencia, de estar implementando proyectos de mejora en diferentes empresas y en diferentes áreas.